Hola, mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo y estoy encargado en esta ocasión de presentarte este material relacionado con investigación dirigida, primera parte, que te va a servir para desarrollar el primer capítulo de tu tesis doctoral. Mi formación es como ingeniero industrial, luego cursé una especialidad en desarrollo organizacional y después terminé estudios de doctorado en ciencias empresariales. Además, tengo formación en docencia superior y he dedicado varias décadas al trabajo docente, tanto en la ejecución de la docencia como en la administración docente. Además, he sido consultor y he trabajado para instancias públicas y privadas. Actualmente también estoy relacionado con el sector cultural. Esta es una breve presentación mía, simplemente para que me conozcas un poco más y de inmediato vamos a pasar a desarrollar el material. Solo quería decirte primero, voy a mostrar los pasos, la estructura, según el modelo D16 más actualizado hasta el momento de la Universidad UMESIT, la estructura de los pasos para desarrollar el primer capítulo. Después te voy a dar algunos elementos que te van a servir para toda aproximación investigativa. Los voy a repetir en todos los materiales que te presente con fines pues de que vaya fijándose ese conocimiento en tu memoria y en tu comprensión. Y después voy a ir desarrollando, también voy a procurar que sea de una manera didáctica cada uno de los puntos importantes de este desarrollo del primer capítulo, esta redacción del primer capítulo. Sigo adelante. Bueno, es muy importante establecer el marco teórico que estoy usando para este proceso. Ahí está el objetivo muy claro y aquí está el libro que estoy tomando como referencia. Sabes que a veces hay unos teóricos que incluso tienen caminos muy distintos al de otros, así que me parece importante marcar o designar al señor Sampieri y a los demás autores como aquellos que están dando la pauta para este material, los que me sirven de base para desarrollar este material. Bueno, estos son los puntos del primer capítulo, puntos muy concisos, muy específicos, y sin dar más vueltas, primero te los voy a mostrar así como estoy haciendo ahora, después los vamos a desarrollar paso por paso, después de que hablemos de los elementos didácticos sobre investigación, y finalmente los vamos a retomar, porque una vez que sepas en qué consiste cada una de estas secciones, de este capítulo, entonces vas a tener que redactar o verter todo eso que sabes en esta estructura. Yo siempre utilizo estas analogías con fines de aprendizaje, la analogía del médico, la analogía de no perseguir más de una liebre a la vez, la analogía de no inventar el agua tibia y la analogía de no decir que el pelo de la burra es negro hasta tener un mechón en la mano. La analogía del médico supone que el doctor sigue un método científico como en efecto es, como en efecto ocurre, y nos recuerda pues el proceso que todos hemos experimentado de ir a ver al doctor, de ir a ver al médico, y que pues lleves a cabo o él cumpla con una serie de pasos para saber cuál es tu enfermedad y para curarte a la postre. Recuerda que el médico, tú vas a él porque tienes un síntoma, ese síntoma sería el problema, la problemática. Es una incomodidad, es algo que se aleja de lo ideal, es un funcionamiento que no es el que debía ocurrir. Sabes el síntoma, sabes la problemática, pero no sabes la causa. Eso es en lo que ayuda el investigador, el médico en este caso. Entonces, pero el médico no funciona en el vacío, sino que para, aunque haya establecido una hipótesis, una proposición, tiene que tomar datos,
para confirmar si esa hipótesis es cierta o si la proposición encuentra verdadero eco. Finalmente, cuando ya ha confirmado con información, ya sea empírica o de tipo también teórica, cualitativa, que lo que él suponía es cierto, entonces puede emitir una propuesta, lo que llamamos receta, para que se cure la persona. Entonces, la siguiente analogía es la de no perseguir más de una liebre a la vez. Siempre vas a perseguir una sola problemática. Siempre vas a perseguir una sola problemática. La siguiente analogía es la de no inventar el agua tibia. Esta está relacionada sobre todo con el capítulo 2, que es el relacionado con el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es encontrar lo que está a la vanguardia, lo último. Es decir, tienes que realizar una investigación sobre el tema, de modo que lo que tú investigues pues a posteriori esté parado sobre esta base de lo que ya se hizo. Si no, estaríamos inventando siempre el agua tibia. No, debes conocer antes lo que hicieron otras personas para no repetir esfuerzos, para aprovechar los conocimientos que ya tienen. Y finalmente, la analogía de no decir que el pelo de la burra es negro hasta tener un mechón en la mano. Es decir, necesitamos para todo pruebas, evidencias, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Estos son los tres pilares de toda investigación. En lo personal, a mí me resultó muy útil siempre, y me resulta muy útil, siempre retomar estos puntos y saber que son los que constituyen esencialmente todo esfuerzo investigativo. El problema, que siempre es algo que no sabemos, en cuanto tenemos conocimiento necesario se arregla cualquier problema que tengamos. El estado del arte, que tiene que ver con revisar las teorías anteriores, las investigaciones pasadas, incluso el marco legal, que eso lo vas a ver en el segundo capítulo, para sobre esa base comenzar a crecer en el conocimiento. Y el método, cómo vamos a realizar la investigación, cómo vamos a obtener datos y cómo vamos a analizar esos datos y cómo vamos a sacar conclusiones sobre esos datos. Bueno, la descripción de la problemática, y aquí te recuerdo que hay que perseguir una sola liebre a la vez, es determinar algo que no está siendo conforme o igual a lo que deseamos como ideal. Sampieri habla de partir de una idea. Todos los días te encuentras con unos ciertos panoramas en tu trabajo tal vez, y siempre hay algo que te gustaría que fuera diferente, que fuera mejor. Ese puede ser un buen chispazo para iniciar la definición de una problemática. Es aquello, pero siempre es bueno tener una referencia. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo sería una situación perfecta? Y si lo que estás viendo en tu diario vivir se aparta de esa situación perfecta, bueno, ahí puedes encontrar la marca del problema. El problema debe ser algo que no se preste para la investigación. Vas a investigar la causa, pero el problema debe tener ya estar comprobado, tener incluso, si es necesario, cifras, constatarse. Bueno, aquí también en esta parte de este capítulo debes salpicar, debes presentar inquietudes personales para darle un acercamiento al que lo lea de quién eres tú y de por qué te aproximaste a eso, por qué te llamó la atención, por qué te impulsó a buscar o realizar esa investigación. Y qué curiosidades te despiertan ciertos sucesos. Hay que hablar un poco de uno mismo, pero también dejar establecido que el problema es real, que es constatable. El siguiente paso es convertir las curiosidades en preguntas. Esto no debe ser difícil. Te decía, una problemática se resuelve cuando sabemos cómo resolverla. Es un asunto de conocimiento. Para una persona no es un problema manejar un carro porque ya sabe hacerlo. Es un problema para el que no sabe hacerlo.
En cuanto a ve cómo realizarlo y también lo aprende, ya eso dejó de ser un problema. Así que la investigación en ese sentido es un modo de evolucionar. Si necesitas dividir las preguntas en varias, hazlo de manera ordenada, es decir, cuál es la más abarcadora y cuáles se desprenden de esta pregunta abarcadora. La hipótesis o premisas o proposición, la hipótesis solo es para lo cuantitativo, las premisas y proposiciones son un punto de partida, pero luego vas a ir estableciendo o llegando a un punto de comprobación en el camino, porque es de índole cualitativo, que es más bien interno, vas desarrollando un conocimiento. La hipótesis es un supuesto de índole empírico, que ha de comprobarse con datos, con lo que vemos, no con lo que pensamos, no con el conocimiento que vamos desarrollando, no con las ideas que recibimos de otros, sino que necesitamos datos. Las premisas son el punto de partida de lo que queremos probar de manera teórica. Ahí te pongo un ejemplo, las TICs tienen un impacto en la educación según las teorías más recientes. Yo puedo tener eso como premisa, pero necesito revisar todas esas teorías para comenzar a construir, a formular algo muchísimo más cercano más preciso, para llegar a unas respuestas. Y las proposiciones son supuestos a nivel teórico. Y aquí pongo otro ejemplo. Bueno, los objetivos o propósitos, ¿cuál es el fin último de nuestra investigación? Y por supuesto tiene que ir de la mano. Ahora vamos a ver una matriz de consistencia. Tiene que ir de la mano o tiene que ser congruente con lo que hemos trabajado, ya sea hipótesis en el caso de los objetivos o premisas en el caso de los propósitos. Poner uno o varios objetivos por pregunta, enumerarlos de acuerdo a un orden, es importantísimo que seas ordenado porque el mundo es caótico, pero el investigador tiene para entenderlo que en su cabeza comenzar a poner las piezas de un rompecabezas. Imagínate que es encontrar diferentes piezas en diferentes lugares. Puede ser que las piezas permanezcan ahí, dispersas, pero tú ya sabes en tu cabeza dónde queda cada una. Bueno, aquí está una definición de los propósitos también y como te dije deben estar alineados con lo que has ido desarrollando antes. Aquí es una ayuda que te estoy dando. Si usas ese link, que es muy fácil de copiar, acortar.link/verbos inv, vas a dar con unos verbos en infinitivo que te van a ayudar a redactar tus objetivos generales y específicos. Esta es la matriz de consistencia. Hay un ejemplo aquí. Puedes ver que la primera columna es problema, la siguiente objetivos, luego hipótesis, variables e indicadores, metodología. Verlo de este modo, verlo alineado, te va a ayudar a darle en tu mente, darle un sentido claro y conectado a cada una de estas partes. Bueno, aquí hay diferentes elementos. Es un ejemplo que, por supuesto, no va a ser tu problemática en sí, pero te va a ayudar a comprender cómo puedes plantear o plasmar tu problemática y los demás elementos en una matriz de consistencia. Bueno, finalmente este capítulo, bueno, no es el penúltimo punto, debes implicar una justificación y un impacto. ¿Qué es una justificación? Una serie de argumentos a favor de esa investigación. ¿Para qué la estamos haciendo? Y también debes incluir, para ayuda del lector, un resumen breve y parcial con toques personales de lo que se busca en esta investigación. La importancia, que es general, y la pertinencia. La pertinencia es de índole actual. Es decir, ¿por qué ahora es importante llevar a cabo esta investigación? Y el impacto es lo que esperas lograr con este trabajo, con este esfuerzo.
Puede haber una perspectiva práctica, cómo sirve a un grupo o contexto particular, que en casi todas las tesis que yo he visto es importantísimo este punto y es lo que más mueve o motiva al estudiante, ayudar a un grupo de su misma escuela donde trabaja o de la misma empresa, o si va a haber un avance metodológico, vamos a generar nuevos procedimientos o métodos, nuevas formas de hacer las cosas, o vamos a tener un aporte teórico, es decir, vamos a aportar nuevo conocimiento, la teoría es una descripción de la realidad. Entonces, si vamos a aportar en ese sentido a una descripción de la realidad. Aquí están de nuevo los puntos. Lo que tienes que hacer con las explicaciones que te di es hacer la redacción, comenzar a escribir con un proceso que va a comenzar de manera desordenada, pero luego la pules y lo armas mejor y lo viertes en descripción de la problemática, formulación de la pregunta de investigación o preguntas de investigación, los objetivos, los propósitos, si estás haciéndolo mixto, no sé si vayas a trabajar una aproximación cuantitativa o cualitativa, la justificación e impacto, que ahí te di los puntos claros de cómo desarrollarlo, y te pido, es necesario que veas ya sea en el documento D16 más actualizado cuando veas este video o que preguntes a la administración de la empresa de la universidad, perdón, del UMESIT, cuáles son los ejes temáticos, áreas y líneas de investigación en la que puedes inscribirte. Bueno, esto ha sido todo por ahora. De este trabajo se van a desprender una serie de actividades prácticas para que conviertas todo esto, lo expuesto, en una realidad. Hasta luego.